nos encontramos aquí para hablar de fútbol, pero no de fútbol como estamos acostumbrados a mirarlo, sino el fútbol técnicamente antes de empezar a jugarse, desde la construcción previa de un partido de fútbol. Se preguntarán ustedes, ¿cómo? Vamos a hablar del fútbol desde lo que es el pensamiento computacional. Para antes de empezar a hablar de fútbol y relacionarlo con el pensamiento computacional, tenemos que tener claro qué es el pensamiento computacional. El pensamiento computacional es algo que es muy básico, se enseña principalmente a la hora de estar en la escuela, en el colegio, cosas así similares. Ahora bien, ¿cómo funciona y qué es? El pensamiento computacional es ese paso a paso que se debe respetar siempre. ¿A qué me refiero con eso? A la hora de yo, por ejemplo, encender un bombillo, en mi casa, estoy acostado en mi cama y voy a encender un bombillo de mi habitación. ¿Uno qué hace? Uno se levanta y me enciende el bombillo. Pero antes de eso hay muchos pasos previos que hay que tener en cuenta, que uno los ignora porque a uno le parecen que son súper básicos, súper X por llamarlo así. Antes de eso, ¿qué debo hacer yo? Yo en mi mente pienso qué voy a hacer. Voy a levantarme, voy a caminar hacia el bombillo, hacia el toma del bombillo, el interruptor, presionar el interruptor y de una se va a prender el bombillo. Ahí por encimita aumenté un poquito los pasos, sin embargo hay pasos que también me acabo de saltar. Uno, si estoy acostado, yo voy a levantarme, voy a girar hacia mi derecha por decir algo, pongo los pies en el suelo, me pongo las chanclas, me levanto, giro hacia donde está el interruptor del bombillo, doy cantidad de pasos, 3, 4 pasos, levanto mi mano con la que voy a presionar el interruptor, presiono el interruptor, quito mi mano y ya está el bombillo encendido. ¿Qué voy a hacer después? Digamos que voy para mi casa otra vez, para mi cama otra vez, algo así. Todo eso es el pensamiento computacional, esa secuencia de pasos, de paso a paso que siempre se respeta, que muchas veces uno lo ignora, pero ahí está presente en todo momento. Desde esa perspectiva vamos a analizar el fútbol hoy en día. ¿Bajo sobre qué referentes? Principalmente vamos a estar aquí citando a Carlo Ancelotti y a Pep Guardiola. Supongo que todos aquí conocen quiénes son esos entrenadores de fútbol por sus diversas formas de dirigir un partido, porque lo dirigen de una forma poco convencional. Entonces vamos a mirar desde cómo utilizan ellos y cómo se relacionan esos pasos que utilizan para generar una estrategia de juego con el pensamiento computacional. Así que nada, vamos a hablar un poco de eso, sigan viendo este video y vamos a aprender un poco del pensamiento computacional en el fútbol como un método ganador. Entonces vamos a empezar hablando del Pep Guardiola. ¿Qué dice el Pep Guardiola exactamente sobre el pensamiento computacional? O bueno, una frase muy importante que él dice en su libro y se las leeré textualmente, nos dice: resolver un partido está en la cabeza antes que en las piernas. Con esa frase Pep Guardiola se basa en escoger sus jugadores como digamos clave a la hora de realizar el juego, a la hora de generar el partido. ¿Cómo qué? Como bien sabemos, Pep Guardiola tuvo algunos referentes importantes en sus títulos importantes, valga la redundancia, tanto como campeonatos de liga o la misma UEFA Champions League, donde alguien clave que digamos no era como el más vistoso, pero aún así eran los que marcaban una gran diferencia en el juego, a la hora de ganar el partido. No sé si sepan de quién estoy hablando, pero importantes son Sergio Busquets con el Barcelona de Pep Guardiola, donde lo ganaron todo, y además también tenemos a Gundogan en el Manchester City, donde también ganó básicamente todo. Esos jugadores, ¿por qué son importantes para él? Porque son jugadores que, a pesar de que no son los más rápidos, no son los que tienen la fuerza física más importante, son muy rápidos con la cabeza, y ahí es donde marcan la diferencia. ¿Y cómo rápidos con la cabeza? Tal vez se pregunten ustedes. Ahí donde viene a jugar el pensamiento computacional. Me explico. Como ya veníamos hablando un poco, el pensamiento computacional es como esa secuencia de paso a paso que muchas veces no notamos que hacemos. No sé si están claros hasta ahí. ¿Tienen dudas? Me dicen en los comentarios, vamos cuadrando y yo les voy respondiendo uno a uno y les voy a explicar qué es pensamiento computacional un poco más detallado por si no me lo han entendido.
Pero por ahora continuemos. Entonces, como futbolistas, tanto Sergio Busquets como Gundogan, lo que hacen es analizar el juego, ver al jugador, teniendo en cuenta los posibles movimientos que va a tener mi rival, mi compañero e incluso los míos. Si yo voy a recibir un pase, o en este caso digamos Busquets va a recibir un pase de X jugador, él ya tiene en la cabeza cómo va a recibir el pase, cómo va a controlar ese pase y además a quién le va a dar ese pase, teniendo en cuenta qué otros puntos importantes, qué rival es el que lo va a venir a marcar, a quitarle ese balón y además quién más tiene en la espalda, qué otros rivales están marcando al posible receptor del pase que él va a dar. Entonces, como tiene todo eso en la cabeza, son jugadores que son demasiado importantes, hay pilares, porque digamos por ejemplo hoy en el fútbol moderno, contemporáneo, hablemos de Erling Haaland, también futbolista de Pep Guardiola en este momento. Él es un jugador que mete goles donde uno no se los imagina. Es un killer para meter goles, todos saben que mete 1, 2, 3, 5 goles y es una máquina. Pero digamos que en el pensamiento computacional él puede flaquear un poco, él es mucho de me llegó el balón y al arco. Es muy difícil que él dé un pase clave, es muy difícil que él haga un control dirigido para dar una asistencia. Son cosas que él las hace, claro, es un futbolista profesional y lo entrena, pero no es una habilidad destacable de él. Entonces ahí es donde marca una gran diferencia, donde el pensamiento computacional es el cerebro del equipo, es lo que hace que los demás futbolistas jueguen, donde también lo que hace es que todos sean parte de ese equipo ganador, de ese pensamiento computacional como método ganador. Ahora bien, hablemos un poco de la perspectiva que nos dice Carlo Ancelotti. Bueno, Carlo Ancelotti comparte ideas muy parecidas a las de Pep Guardiola, aunque tienen estrategias muy distintas, comparten unas estrategias que son bastante similares. Por eso también cuando hay duelo de equipos entre ellos se forma esa tensión, porque es como un mismo pensamiento jugando el mismo juego. Entonces es donde se arman esas rivalidades tan épicas. Ahora bien, les comento algo de lo que dice Carlo Ancelotti para contrastar con lo que venía diciendo de Pep Guardiola. Dice, según Carlo Ancelotti, no hay un sistema perfecto sin futbolistas capaces de adaptarse en tiempo real. Es lo que venía diciendo de la habilidad de Gundogan y también de Busquets, de parar un balón y saber qué va a hacer con él mucho antes de tener el balón en sus pies. ¿Por qué? Porque él ya hizo todo el juego con su cabeza. Por eso son futbolistas distintivos. Una gran parte de lo que ha hecho Carlo Ancelotti y Sergio Busquets, una gran parte de lo que ha hecho Carlo Ancelotti y el Pep Guardiola en su historia, en lo que han creado a través de los largos, es eso. Son futbolistas que se basaron en el pensamiento computacional como método ganador. Por eso son clubes que ganan tanto. No estoy diciendo que por eso o que es algo limitado, no estoy diciendo que es algo limitado y que solamente ellos lo usen. Todos los entrenadores pueden utilizar el pensamiento computacional como una herramienta, una habilidad importante para llegar a ganar campeonatos o ser un equipo mucho más eficaz a la hora de conseguir títulos. Pero ahora bien, ¿qué hace tan difícil que no todos los entrenadores utilicen ese recurso y hagan otras estrategias que van más de la mano de ellos? Lo que es tan difícil es que esos futbolistas no son no abundan tantos, son pocos. Y además de eso no simplemente es como que nació con eso ya, también es algo que hay que trabajar, lo importante. Y no todos los clubes tienen la facilidad de entrenar la mente más allá de lo físico y lo táctico, porque eso también requiere entrenamiento. No siempre estar en un campo de fútbol o en un gimnasio fortaleciendo los músculos y las habilidades y agilidades de cada cuerpo de los futbolistas. También esto es una habilidad que hay que trabajarla aquí, haciendo actividades, haciendo proyectos, haciendo cosas que ellos destaquen, hablando, haciendo cosas. Y por esto mismo es tan difícil que el pensamiento computacional sea como tan abundante en el fútbol, específicamente moderno. Porque si nos vamos a tiempo atrás, el fútbol se construía más por eso. Sabíamos que siempre había un 10, que era el creador del equipo, que era el que tenía el balón en el pie y él ya tenía claro qué iba a hacer. Eso va desapareciendo poco a poco, porque es una habilidad que ya no se trabaja tanto. Mucho antes sí, mucho antes era como más amistad en el equipo, todos hablaban, compartían ideas y estrategias que podían ayudar a complementar a todo el club. Hoy en día se basan más en estrategias de juego recto, de juego lineal.
De salgo con el portero en corto, lateral, volante, extremo, centro al delantero centro y gol. O finalizar pues la jugada. Es como básicamente es el fútbol moderno hoy. Antes no, antes se daba una rotación mucho más amplia por cada futbolista, el balón pasaba por cada futbolista, entonces esto lo hacía bastante dinámico. Ahora bien, algo que también digamos no puede ser, o pueden decir a mí, no, es que el pensamiento computacional, usted está hablando carreta ahí y es mentira. El pensamiento computacional no es un método ganador. Pueden decir, ¿por qué? Porque es que digamos futbolistas como Mourinho, técnicos como José Mourinho, como Alexander Ferguson, ellos no utilizaban el pensamiento computacional como una estrategia y aún así ganaron de todo. Es que lo que estoy diciendo no es que solamente el pensamiento computacional sea el único método ganador, sino el más eficaz. Y al ser tan eficaz, hace que sea más difícil que todo el mundo lo tenga. ¿Por qué? Eso va en oferta y demanda, no sé si me puedan entender esa parte. Cuando hay mucho de algo, se desvaloriza. Cuando hay poco de algo, es donde se valoriza muchísimo más. Eso es oferta y demanda en pocas palabras. Entonces, a lo que me refiero aquí secando, el pensamiento computacional no todo el mundo lo trabaja en el fútbol, pero el que lo trabaja logra ser el campeón. Entonces, como no muchos lo utilizan, cuando se enfrentan tantos equipos que no utilizan pensamiento computacional, solamente son estrategias que van muy al aire. Entonces, digamos que lo que han obtenido José Mourinho, lo que han obtenido tal vez Alexander Ferguson, sin utilizar el pensamiento computacional como un método ganador, no quiere decir que lo hayan hecho mal, lo hicieron muy bien, sino que el pensamiento computacional, al no ser abundante en esa época donde ellos ganaron todo, entonces no era una estrategia que ellos tenían, que no había en el fútbol. Entonces, o que no se estaba practicando mucho, o estaba otra vez en el pasado. Por eso mismo era esa dificultad de que el pensamiento computacional lograra ganar. Entonces todo esto lo que quiere decir es que vayamos a generar esa habilidad, a que estudiemos mucho más el pensamiento computacional, porque no solamente es un método ganador en el fútbol, es un método ganador en cualquier estrategia que quieras hacer. No sé, si eres, digamos, filmmaker, si eres, digamos, fotógrafo, si eres ingeniero, tienes presente cada paso que tengas que dar en un orden específico y cumples ese orden, créame que vas a ser el mejor. Así que esto es todo. Mi nombre es Yarol Guerrero. Cualquier inquietud los leo en los comentarios. Estoy súper pendiente y estaré contestando cada una de sus dudas, preguntas, inquietudes y hasta críticas. Solo no me insulten, estamos aquí para aprender y nos vemos después.